Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya vamos a comenzar con el webinar de sistemas de identificación industrial. Así que comencemos. Bueno, primero le voy a presentar, le voy a dejar unos segundos estos QR para que nos puedan seguir perdón, para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Y si tienen alguna duda, podemos estar en contacto. Bueno, me presento. Mi nombre es Ferreira Tamara, trabajo de la empresa desde el año pasado. De noviembre del año pasado, soy especialista de producto en marketing. Y bueno, ahí tienen mi contacto, mi mail, tferreira@p4c.com.ar y el LinkedIn de la empresa por si tienen alguna duda. Bueno, bien. Bueno, este webinar va a durar alrededor de 45 minutos. Vamos a estar hablando sobre una posible solución a las marcaciones industriales. Bueno, quiero destacar que las consultas van a ser respondidas al final del webinar. De todas formas, pueden ir escribiendo y van a estar con las consultas en el chat. Les van a estar respondiendo al chat. Y bueno, una vez que se termine la presentación, se les enviará un link por mail para que puedan volver a verla. Bueno, vamos a empezar un poco con la agenda. O sea, nosotros hoy vamos a estar hablando de sistemas de marcaciones, funcionamiento de la transferencia térmica, impresoras para rollo y tarjeta. Y bueno, después vamos a estar mencionando los insumos. Bien, vamos a empezar con una situación de un cliente que, bueno, reporta una parada total de su línea de producción, ¿no? O sea, entonces, bueno, llama al técnico y el técnico se va a enfrentar con un mazo de cables sin identificar, o sea, lo que sería el tablero, ¿no? Y bueno, sabemos que cada segundo va a ser una pérdida de dinero. O sea, cada momento, o sea, cada segundo que se tarda en identificar el problema va a ser pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando el técnico llega, se va a enfrentar con una situación de este tipo. Estas imágenes les pueden parecer familiar. em, Entonces, con este webinar nosotros le vamos a presentar una posible solución para convertir o sea, este tipo de tableros en tableros de este tipo. O sea, quiere decir más ordenados, que se puedan identificar fácilmente. Y vamos a estar hablando de las buenas prácticas. O sea, organizar y etiquetar los cables es una práctica habitual y nos va a ayudar mucho a la hora de identificar los errores. Bien, entonces, ¿por qué son tan importantes estas buenas prácticas? Bueno, con esto vamos a evitar el tiempo de inactividad, o sea, vamos a poder, si es que tenemos un error, identificarlo mucho más rápido. El mantenimiento complejo, o sea, va a ser un mantenimiento bastante mucho más sencillo. Y bueno, y las interrupciones operativas, o sea, como una parada de máquina, vamos a evitar pérdida de dinero. Y también algo a saber que el incremento del 30% del tiempo es en la resolución de incidencias. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros proponemos? ¿A qué tipo de soluciones vamos a proponer? Es un sistema de identificaciones industriales, donde en ese sistema primero vamos a establecer en qué tipo de tecnología de impresión vamos a estar hablando. Tenemos VLED, láser y termotransferencia. Bien, si bien dentro de nuestro portfolio existen variedades de métodos de impresión, hoy nos vamos a enfocar en la termotransferencia. Bueno, la láser vamos a saber que es un proceso de rotulación más permanente. Bueno, y VLED va a utilizar bueno, una inyección de tinta.
Pero hoy nosotros vamos a estar hablando de la termotransferencia, ya que es una rotulación que se crea a través de la generación puntual de calor, sin gran influencia mecánica. Ahora bien, este sistema tiene una arquitectura en la cual vamos a tener hardware, software y los insumos. Entonces el hardware es todo lo que sería las impresoras, o sea, las máquinas. Después tenemos el software, que cuando hablamos de software estamos hablando del Project Complete Marking, que es el software donde vamos a poder hacer las etiquetas, las vamos a poder diseñar ahí. Y después los insumos, que bueno, insumos vamos a tener para bornes, para cables, para equipos y planta. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos va a ofrecer este sistema? Bueno, el sistema de marking, primero vamos a tener cuatro tipos vamos a tener cinco tipos, perdón, cinco tipos de rotulación de productos. O sea, vamos a poder rotular equipos, cables, bornes, conductores, también instalaciones, o sea, lo que sería la señalética. Vamos a tener un gran ahorro de costos, ya que el software que vamos a usar para hacer las etiquetas es un software de uso libre, o sea, no requiere una licencia paga. Y también cuando hablamos de ahorro de costo, estamos hablando de que podemos usar una misma rotulación para un borne y un relé, ya que tienen van a tener el mismo ancho, o sea, el mismo tamaño. También, bueno, vamos a simplificar bastante el mantenimiento, ya que vamos a tener etiquetado cada cable, y eso va a ser mucho más fácil. Vamos a evitar fallas, vamos a poder estandarizar nuestro etiquetado, o sea, nuestras identificaciones, y poder generar documentación de esas etiquetas. Entonces, primero vamos a hablar de los tipos de marcación, que van a ser bornera, para las borneras, conductores, cables, equipos e instalaciones. Entonces, primero, bueno, de las borneras podemos ver en la siguiente imagen que están todas identificadas, o sea, tiene una asignación bastante clara. Y la rotulación de borneras, bueno, vamos a ver que más adelante pueden ser en formato tarjeta y rollo. Bien, luego vamos a tener lo que son los cables y conductores, que bueno, lo que serían los cables. Tenemos las punteras y bueno, los conductores de donde están los bornes. Bueno, notemos que en la imagen vamos a tener una mejor visualización del conjunto, que es cada parte. El montaje va a ser mucho más sencillo. Y también vamos a tener distintos tipos de montaje, ¿no? O sea, como para a presión, para insertar, por deslizamiento, también con autoadhesivo y bueno, después los que serían los para sujetacables. Vamos a ver que vamos a tener, bueno, montaje por deslizamiento. O sea, acá lo que yo voy a tener que hacer es, a la hora de preparar mi cable, primero voy a presentar el cable, voy a colocar la etiqueta, este tipo de etiqueta, preparo, bueno, continúo con el preparo del contacto y lo conecto al borne. Sin embargo, en este tipo de etiqueta que va a tener dos superficies de rotulación, van a poder ser bastante legibles y rígidos. Vamos a tener que presentamos el cable, preparamos el contacto, lo conecto al borne y después voy a insertar la etiqueta. Así es como estas marcaciones se van a involucrar en la secuencia operativa que tenemos. Ahora bien, vamos a tener también de montaje por deslizamiento, soporte bueno, soporte y etiqueta. O sea, va a tener un soporte y una etiqueta. La marcación va a contar de dos partes. Estos manguitos rotulados. Después tenemos los termocontraíbles, que van a ser preconfeccionados y en rollo, o sea, troquelados. El insumo va a venir de esa forma. Entonces, bueno, de esta manera, como son de deslizamiento, primero presento el cable, coloco la etiqueta, preparo el contacto y conecto al borne. Ahora bien, en lo que respecta a, bueno, los cables, vamos a tener un montaje por adhesión, o sea, un autoadhesivo, que acá vamos a tener una lámina transparente que nos va a ayudar a, bueno, a cuidar la rotulación. Después tenemos el montaje por sujeción,
sea que bueno, se va a sujetar con un precinto, ¿no? O sea, acá tenemos este tipo de marcaciones. Y luego lo que respecta en equipos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una fuente. Vamos a tener bueno, vamos a poder tener un mayor control, un fácil montaje. El mantenimiento va a ser bastante sencillo y bueno, las rotulaciones pueden ser de adhesivos, atornillados, insertados o carrier. En lo que respecta a los tipos de montaje, vamos a tener el primero, que es montaje por adhesión, o sea que lo vamos a poder, que va a ser a los autoadhesivos para los equipos. Después tenemos para atornillar, que nos va a dar mayor seguridad, ya que el letrero, bueno, va a disponer de unos orificios, tanto se puede colocar con tornillo y remache. Después tenemos montaje por carrier, que son el marcado de pulsadores, que ya va a venir em, la etiqueta, o sea, el marcado, la marcación se inserta en el campo de rotulación del soporte. Y después tenemos el montaje por inserción, que, bueno, estos soportes se van a adherir en cualquier superficie, como podemos ver en la imagen. Ahora bien, también vamos a tener en rotulaciones en las instalaciones, ¿no? Como lo que sería la señalética, o sea, lo que es la cartelería. Van a estar listos para usar, bueno, van a ser bastante resistentes al medio ambiente y duraderos. Y bueno, vamos a tener distintos tipos de letrero como advertencia, prohibición, obligación, o sea, todo lo que conlleva a la señalética de la planta. Y bueno, vamos a tener material para imprimir este tipo de letreros. Ahora bien, bueno, ya sabemos qué nos ofrece el sistema. Ahora vamos a hablar respecto al hardware de marking. Recuerden que nosotros habíamos elegido de estas tecnologías trabajar con la termotransferencia. Bueno, ahora vamos a hablar de qué se trata, o sea, la impresión por transferencia térmica, ¿no? Tenemos estas cuatro impresoras. Bueno, primero, ¿en qué se basa esta tecnología? O sea, que son pequeños puntos que se calientan para que se transfiera la tinta, ¿no? O sea, el cabezal va a disponer de estas diminutas resistencias térmicas para cada píxel de imagen. O sea, cada resistencia va a corresponder a un dot, que un dot sería un punto de impresión. O sea, decir que en el cabezal vamos a tener estas resistencias para calentar bueno, el material, ¿no? Que sería el ribbon, y para que eso se transfiera a la etiqueta. Bueno, estas resistencias térmicas podemos decir que son pistas muy conductoras muy finas. Bueno, en esta imagen vamos a ver de los componentes que conlleva esta tecnología. Vamos a ver sus partes, bueno, el cabezal de impresión, donde va a tener esas resistencias térmicas, el ribbon, que es la tinta que se va a fundir. Después vamos a tener, bueno, el material a imprimir, que puede ser rollo tarjeta, que eso lo vamos a ver más adelante. Y después tenemos el rodillo, que es el que va a hacer, bueno, la presión contra el cabezal. Y acá vamos a tener la marcación realizada. Uno de los componentes más importantes es el cabezal, ¿no? O sea, con el cabezal mm, vamos, vamos a determinar la resolución de la imagen, o sea, nosotros tenemos hasta 300 dpi en lo que es y en las impresoras por transferencia térmica. Cada píxel va a representar a una resistencia térmica y eso va a ser controlado o sea, y el calentamiento va a ser controlado por ordenador. También, bueno, vamos a destacar que, bueno, estas resistencias van a calentar de acuerdo con la imagen de impresión y que una resistencia equivale a un dot, que es un punto de impresión, que es igual a un píxel. Entonces, dot per inch, que es el DPI, la resolución de la imagen se va a determinar por la cantidad de elementos térmicos igual a la cantidad de píxeles. Y bueno, también se va a determinar por la frecuencia de cambio de temperatura.
Ahora bien, Thermomark va a ser la impresora por transferencia térmica, que es la que la vamos a estar trabajando. Y vamos a tener dos tipos, Thermomark Roll y Thermomark Card. Ahora vamos a ver para qué es, bueno, cuál es el uso de cada una. Por un lado tenemos la Thermomark Roll, que bueno, como vemos ahí, vamos a poder imprimir material tipo rollo, vamos a poder crear etiquetas y marcaciones en general. Principalmente, bueno, se pueden también utilizar en rótulos insertables, termocontraíbles, tiene varias aplicaciones como bornes, conductores y cables. Y bueno, también destacar que el diseño en sí, la estructura que tiene la impresora es bastante compacta y ligera. Y por otro lado, vamos a tener la termomarcar, que bueno, como podemos ver, vamos a poder tener materiales de marcado en formato de tarjeta y hoja. Las aplicaciones van a ser, bueno, para punteras, conductores, equipos. eh, Estos materiales van a ser rígidos y flexibles. Va a tener también, la estructura va a ser, va a ser bastante compacta y ligera. Va a haber, eso bueno, eso genera un ahorro de espacio dentro de lo que son los equipamientos. Y va a tener la detección automática de materiales, que quiere decir que cuando yo diseñe mis etiquetas en el software, en el Project Complete, y coloco un material predeterminado, si a la hora que yo vaya a la impresora y tengo que colocar una tarjeta, pero en el programa coloqué otra, me va a advertir que el material es incorrecto. Entonces, bueno, primero vamos a desarrollar lo que sería la Thermomark Roll, que existen, bueno, tres tipos. Tenemos la Thermomark Go.k, que es de marcación rápida en sitio, tiene un ancho de material de 24 milímetros. Vamos a tener la Thermomark Roll, que tiene un ancho hasta 105 milímetros. Y después vamos a tener la Thermomark Go, que es, bueno, vamos a poder crear etiquetas en cualquier lugar. Entonces, vamos a empezar por la Thermomark Roll 2.0. Esta impresora se caracteriza por tener, primero, bueno, un alineamiento. O sea, cuando alineamiento quiere decir vamos a poder posicionar, bueno, es el lugar donde vamos a posicionar el rodillo, o sea, lo que sería el ribbon. Y bueno, tiene una regla porque nosotros vamos a tener tres tipos de ribbon, de 110, 64 y 25. Luego vamos a tener que, bueno, también va a tener una seguridad en las sujeciones de los rollos, ¿no? O sea, que va a tener el soporte para ajustar el rollo de etiquetas, ¿no? O sea, para que esté seguro, para que no se salga, y el rollo de presión, que es el que va contra el cabezal. Bueno, vamos a tener que tiene un indicador LED, ese es el indicador de estado. Y de luego vamos a tener por último las cerdas, estas cerdas antiestáticas, que son cerdas que atraen y van a atraer y disipar las cargas eléctricas, liberándolas hacia tierra. Bueno, estas fibras están fabricadas con un material conductor y bueno, van a estar puestas a tierra. Entonces, bueno, acá un video de cómo sería el funcionamiento de la impresora. Bueno, acá, ay, perdón, un poquito. Ahí está, podemos ver que coloca el rollo.
ya tiene colocado todo lo que es, bueno, el ribbon, conecta lo, tiene las conexiones, bueno, coloca el rollo de etiquetas y lo ajusta. Posiciona la etiqueta donde está el cabezal, se ajusta, que es el rollo de presión que les comentaba antes, coloca el cabezal. También se pueden hacer testeos antes de empezar a imprimir. Bueno, la pantalla es táctil, es bastante interactiva para usar. Bueno, ahí salió la prueba. Entonces, este sería bueno, el funcionamiento, o sea, de cómo es la impresora. Ento- Ahí está. Bueno, ¿cuál es una de las ventajas que tiene la Thermal Roll 2.0? Es que, bueno, primero, plug and play, que es lo que vimos en el video, la robustez, la resolución y los accesorios. Cuando me refiero a Plug and Play, es que, bueno, la capacidad de conectar dispositivos sin necesidad de configurar su funcionamiento. Fíjense que en el video vimos que tenía, bueno, para conectar USB, red y Bluetooth. Después vamos a tener que tiene una impresión, bueno, tiene una impresión robusta, ya que es bastante resistente a influencias externas, como resistente a borrones, rayaduras, aceites y químicos, y bueno, también a solventes. Respecto a la resolución, o sea, son 300 dpi en superficies lisas. Vamos a poder imprimir códigos de barra y QR. Ahora, respecto a los accesorios, bueno, por ejemplo, como vemos en esta misma imagen, vamos a tener que tiene un accesorio de corte, que en este caso, bueno, lo vamos a ver más adelante, que son los materiales a rollo sin fin, que bueno, justamente es lo que está cortando, ¿no? Y van a tener un ancho de cuchilla de 50 y 110 milímetros. Bueno, también vamos a tener un portarrollo externo y el rollo de presión, que es el que vimos en el video. Bien, ahora vamos a presentar la Tenomark Go.k, que bueno, es bastante versátil porque, bueno, la podemos llevar con nosotros, o sea, es portátil. Vamos a tener que tener una detección, una de las características es la detección de cartucho, impresión codificada y el uso del software. En lo que respecta a la detección de cartucho, vamos a querer decir que la información del material está en el chip, o sea, todos los materiales tienen un chip que permite la detección. La configuración de velocidad y calor se establece automáticamente, pero vamos a destacar que si quisiéramos configurar velocidad y calor, se puede hacer desde el software Project Marking para cada material. Luego vamos a tener que tiene impresión codificada, o sea, puede integrar gráfica de datos como códigos de barra, o sea que, bueno, tiene una base de datos que genera estos códigos. Luego vamos a tener el uso del software, ¿no? Vamos a decir que está integrado con el Project Complete, o sea, todos los materiales de la Thermomargo.k o sea, se pueden configurar desde el Project Complete Marking también. Y bueno, como podemos ver en las imágenes, las aplicaciones, es que se puede imprimir en cualquier lugar mientras que estamos trabajando. Y a continuación vamos a tener a Teomar Go, ¿no? Que es una de las más destacadas en lo que es el uso portátil de las marcaciones.
Vamos a hablar de su sencilla comunicación, la experiencia de rotulado digital y la facilidad de operación. Primero, la sencilla comunicación me refiero a, bueno, primero la fácil paridad mediante Bluetooth o NFC, ya que vamos a poder usar una aplicación, la Marking System App. Y bueno, las actualizaciones se van a hacer de manera automática y vamos a poder tener un control del paso a paso. Respecto a la experiencia de rotulado digital, bueno, o sea, es fácil el manejo de la interfaz, o sea, es el mismo uso del software, o sea, del Project Complete Marking. Tenemos asistencia para la edición, podemos crear rotulaciones bastante sencillas en el momento en el que estamos trabajando. Bueno, la facilidad de operación, o sea, va a detectar materiales automáticamente, tiene etiquetas prerrotuladas, va a utilizar cartuchos de la línea Go Series y la rotulación, bueno, es una rotulación, como vamos a ver, portátil. Y vamos a usar esta aplicación Marquee System App que podemos ver, o sea, su conexión vía NFC, o sea, se acerca o sea, acercamos el celular a la impresora y ya nos va a conectar a la aplicación. Se puede configurar desde cualquier dispositivo y bueno, va a estar disponible en Android y iOS para descargarse y es gratuito. Bueno, la navegación de esta aplicación es bastante sencilla, como podemos ver, ya que, o sea, su uso es bastante intuitivo, o sea, directamente durante la edición, siempre la función principal va a estar disponible, está diseñada de esa forma. Solamente se muestra la parte del menú que es relevante para el proceso. Y bueno, va a tener un enfoque automático, es decir, la pantalla se va a enfocar en el área relevante, o sea, es decir, en el área en el que estamos, en el que vamos a estar trabajando. Bueno, acá podemos ver algunas de las pantallas que nos ofrece. Fíjense que en la primera vamos a poder ver la selección del material. O sea, primero elegimos la impresora, elegimos el material y después podemos ir armando nuestra etiqueta y bueno, podemos cambiar el formato de texto. Y bueno, eso va a facilitar bastante eh, la creación de las etiquetas. Ahora bien, ya vimos todo lo que es Thermomar Roll. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos en Thermomar Card 2.0, que vamos a tener, bueno, primero la estructura, que va a tener, bueno, un escaso, vamos a hablar de la estructura, un escaso mantenimiento. Tenemos la pantalla táctil, va a ser un manejo bastante intuitivo. Bueno, un puerto USB adicional y va a venir unos magazine, que son unas matrices que se van a posicionar en la bandeja. O sea, se posiciona. Tenemos la bandeja, el magazine y luego vamos a colocar por encima el material. Bueno, a continuación vamos a ver un video de la Thermomar Card. Entonces acá podemos ver, bueno, el ribbon que se va a utilizar. Bueno, tenemos cómo tenemos que colocar el rollo. Acá tenemos la regla que les comentaba. Por si tenemos, bueno, acá en este es un ancho de 110, pero si es de otro ancho podemos utilizarlo también. Ahí vemos cómo lo coloca. Se rota uno de los rodillos y bueno, lo que sería el ribbon tiene que estar, perdón, tiene que estar en esta posición. Tensado sería. Bueno, esto sería para bloquearlo. Bueno, tenemos los dispositivos para conectar.
Tenemos que, bueno, ahí posicionamos el magazine, o sea, sería la matriz. Se envía el proyecto desde la computadora. Y bueno, primero podemos hacer una impresión para testear, ¿no? Para testear si es correcto. Tenemos tarjeta y hoja. Elegimos el material, posicionamos la matriz, el magazine y el material. Imprimimos y bueno, ahí ya podemos ver la impresión. Es bastante rápido. Bien, entonces, ¿qué ventajas nos va a ofrecer Thermomar Card? Es bueno, respecto al plug and play, la robustez y la resolución y bueno, y los accesorios que va a traer. Primero, en lo que respecta en plug and play, vamos a tener que, bueno, es fácil instalar en cualquier plataforma, que es lo que vimos en el video, y una multiconectividad. Después vamos a tener una impresión robusta, ¿no? O sea, que es bastante resistente a influencias externas, dedicada a borrones, hay etiquetas dedicadas a borrones, rayaduras, bueno, aceites químicos, solventes y rayos UV. La resolución, también vamos a destacar que tiene 300 dpi en superficies lisas, bueno, se puede detectar el material y se pueden imprimir códigos de barra y QR. Entonces quiere decir que si yo estoy imprimiendo o sea, en el software, como vimos en el video, yo mando, o sea, armé una etiqueta con un material, por ejemplo, UCT-TM6 y en la impresora coloqué un ST-TM5, bueno, me va a indicar que el material es incorrecto. Ahora bien, con respecto a los accesorios, bueno, vamos a tener el magazine, que es el alojamiento para el material. Vamos a tener un magazine para la familia de materiales. Ahí quiere decir, por ejemplo, el UCT Mac 1 va a estar para el material UCT TM. Y así correspondería a las familias de material. US Mac 1 va a ser para el material US. Entonces, bien, en lo que respecta a Thermomar Roll de insumos, ahora vamos a hablar de los insumos. Es que vamos a tener dos tipos de insumos en los sistemas de impresión. Primero a rollo y luego a tarjeta. Vamos a, podemos ver que en rollo, bueno, tenemos bueno, es distinto, es más flexible. Bueno, acá de tarjeta que directamente se coloca en la bandeja, como vimos en los videos. Entonces, en lo que respecta a Thermomar Roll de insumos de rollo, vamos a tener primero para borneras los TMT, ¿no? Que podemos ver que es un autoadhesivo, se coloca por adhesión. Después vamos a tener lo que sería TMLSK, que el TMLSK se va a colocar también por un autoadhesivo y son para bornes para circuito impreso más que nada. Luego vamos a tener los cables conductores WML, o sea que son estos cables que tienen el autoadhesivo, después tienen una lámina transparente. Vamos a tener los cables conductores WMT, que van a tener la hoja o la hoja troquelada, ¿no? O sea, ya va a venir pretroquelada y se imprime. Y bueno, los cables, como podemos ver, se van a sujetar por precintos. Luego vamos a tener que en los conductores WMS, o sea que WMS se refiere a los termocontraíbles, vamos a tener los primeros que son pretroquelados y después los segundos que es el rollo continuo cortado del que está más abajo. Y que serían, y bueno, sería por ejemplo en cables unipolares, ¿no? Luego vamos a tener otros tipos de aplicación, por ejemplo WML, ¿no? Que viene con la protección transparente. Después tenemos estos que son
WMTB, que son libre halógenos, que cuando me refiero a eso es decir que no contiene compuestos basados en halógenos, o sea, quiere decir flúor, cloro, bromo, yodo, o sea, reduce la emisión de gases tóxicos y corrosivos y la densidad de humo en caso de incendio, ¿no? Entonces esto va a mejorar la seguridad en entornos industriales. Vamos a tener los WM Carrier, que bueno, tiene una lámina transparente protectora. Después los que son FLAC, que son libre halógenos también. Y WMS, que son los contraíbles y los contraíbles termoconductores sin fin. Y en lo que respecta a equipos, también vamos a tener varias aplicaciones. ML, que es un uso estándar de etiquetado. Vamos a tener MLS, que son etiquetas textiles. MLF es una etiqueta más flexible. Ahí está. MLHA, que es un adhesivo resistente para superficies rugosas. Después tenemos MLP para pulsadores. em, Perdón, ahí está. MLS es para sellos, ¿no? Y después tenemos MLPR, que es más abocado a la intemperie. MT para controladores y MLSD para circuitos impresos. Entonces, y en lo que respecta a cartelería, vamos a tener también varias aplicaciones como PMLT, que es para tuberías, después GHS, que es para, bueno, para los símbolos dentro de, bueno, los símbolos dentro del diamante rojo. Después tenemos PMLW, que es para, bueno, peligro, advertencia, para señales de obligación. Y por último, PMLP, que es para, para señales de prohibición. Ahora bien, en lo que respecta, ya vimos los insumos para rol, ahora tenemos los insumos para CAR. En los insumos para CAR vamos a tener los insumos de tipo tarjeta, que primero vamos a tener los UST y US. Bueno, UST es un material policarbonato, se aplica principalmente más a las borneras, está libre de halógenos y tiene una temperatura de -40 a 120 grados centígrados. Y US, ¿no? Como podemos ver, es de PVC y es más su aplicación principal a equipos de interior y exterior. Y no está libre de halógenos. Luego vamos a tener que en borneras vamos a aplicar, por ejemplo, UST, que es un montaje por inserción, como podemos ver, y eso sería UST en el medio, acá tenemos el insumo. Luego tenemos los para cables, ¿no? Que tenemos que el montaje es con sujetacables. Luego vamos a tener UST-WMCO, que es para enganchar, o sea, estos se enganchan en el cable y bueno, acá podemos ver el tipo de insumo. Estos van a ser todos para enganchar. UST-WMC, que es el que vimos anteriormente, que tiene dos superficies y se engancha, ¿no? Luego vamos a tener también soportes para la marcación de conductores. O sea, tenemos PAT-G y PATO. O sea, PAT-G, que es el primero que vemos, que es el montaje por deslizamiento. O sea, quiere decir que se va a colocar en el preparado del cable. Y después tenemos PATO, que es un montaje por enganche. O sea, que en el caso de que el cable no se pueda sacar o se perdió la marcación, bueno, vamos a usar este tipo de soporte. Ahora bien, en equipos vamos a tener USMLP, que es el montaje por adhesión, o sea, ya viene pretroquelado. Luego vamos a tener USMP, que es un montaje por inserción, ¿no? Es para las botoneras. Después vamos a tener, también vamos a destacar que se puede rotular en equipos de diversas marcas. O sea, quiere decir que, bueno, si bien estos son algunos tamaños, hay más tamaños, vienen identificaciones para otras marcas. Acá en este caso podemos ver un ejemplo de que este, por ejemplo, es un borne de Weissmuller y Penisconta posee una marcación para Weissmuller, inclusive si buscan este código van a poder encontrar también para otras marcas. Bien, entonces ahora ya hablamos de los insumos, o sea, de las etiquetas o tarjetas. Ahora vamos a hablar de los ribbons necesarios, o sea, de lo que es la tinta
Primero los tipos de ribbon de Termomar Roll 2.0 van a ser, primero vamos a tener tres tipos de ribbon. 110, 64 y 25. Vamos a tener tres medidas. Luego vamos a tener cuatro tipos de ribbon en lo que respecta, o sea, ribbon negro. Vamos a tener un ribbon para, por ejemplo, etiquetas WML. Después vamos a tener otro ribbon para WMS, o sea, que serían los termocontraíbles. WMTB, ¿no? Que recuerden que es este tipo de rotulaciones. Y WMSU, que es para lo que serían los termocontraíbles, pero con rollo continuo. Ahora bien, un ejemplo podría ser, por ejemplo, en este caso voy a usar este ribbon WMS para termocontraíble, pero voy a usar pero por ejemplo, en el caso que tenga que usar este tipo de rollo, este tipo de rollo sin fin, voy a usar un ribbon de 25 milímetros, ¿no? WMSU, ancho de rollo 25-64 y WMS es un ancho de rollo de 110 milímetros. Bien, entonces, en el caso de este ribbon, bueno, se va a usar para este tipo de etiquetas y este ribbon que es WMTB va a poder ser utilizado para estas etiquetas. Bien, ahora respecto a los insumos, la Thermomar Card del ribbon, vamos a tener un ribbon de color negro, un ribbon de color blanco y lo vamos a tener, bueno, bueno, las tarjetas, bueno, blancas y puede ser, bueno, amarillas, azules de color, que eso es para la cartelería. Vamos a destacar que es un único ribbon para todas las soluciones, ¿no? Ese es este ribbon solo para realizar las impresiones. Ahora bien, vamos a plantear uno o sea, de los más usados, los que más usamos frecuentemente. Es, bueno, primero WMS, que es el termocontraíble pretroquelado, es uno de los que más se utiliza. Después vamos a tener también uso frecuente el PAT-G y MT, o sea, vamos a utilizar el soporte y un rótulo insertable MT. Y bueno, y se va a montar de esta manera, ¿no? O sea, tenemos la etiqueta y se monta dentro del soporte. Ahora bien, recuerden que nosotros teníamos, bueno, este conflicto, o sea, que no sabíamos que, bueno, que íbamos a proponer una posible solución. Entonces, la solución que nosotros proponemos, a cómo podríamos etiquetar los conductores, un posible listado sería utilizar, por ejemplo, para estas etiquetas que se colocan por deslizamiento, son bastante sencillas de usar. Después tenemos los termocontraíbles y después tenemos para etiquetar los equipos. Y por último, podemos utilizar para etiquetar, para montar, digamos, este tipo de rótulo de tarjeta UST-WMCO. Esta podría ser una posible solución para ordenar mi tablero. Y bueno, un posible lista de componentes, si bien acá vamos a tener, bueno, primero WMT, que va a tener un ribbon, después tenemos WMS, vamos a tener el UST y bueno, ML, que es para etiquetar los equipos, y el ribbon, ¿no? O sea, acá en este caso, bueno, vamos a tener el uso de dos impresoras, Thermomar Card, Thermomar Roll, pero bueno, también podemos dar una versión más simplificada, o sea, quiere decir en el cual solamente vamos a usar los termocontraíbles, bueno, para marcar los equipos y solamente necesitaríamos dos ribbon y bueno, solamente tener la Thermomar Roll 2.0. Entonces, dicho esto, ahí tenemos, bueno, los dos ribbon. Bueno, muchas gracias por estar y estamos en contacto ante cualquier consulta que surja.